Hola a todos. Este es nuestro webinar número 34, que lo hacemos con nuestros amigos de Gallagher, corredores de seguros. Y esta vez nos vamos a ocupar de la parte económica del país. El tema que hemos escogido es las perspectivas económicas en épocas de crisis. Y estarán con nosotros Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y Raúl Labarte, un joven investigador económico de la Asociación de Contribuyentes. Previamente al inicio de la exposición de Carlos, voy a pasarle el micro para que Francisco Rodríguez Larraín, CEO de Gallagher, corredores de seguros, nos brinde algunas palabras. Adelante, Francisco. Gracias, Pepe. Bueno, nada, darle la bienvenida a todos, a nuestros clientes, amigos y bueno, gente que hemos invitado para este segundo webinar que de nuestra parte estamos haciendo con Pepe. Nosotros como corredores de seguros, estando muy ligados al mundo empresarial, parte de lo que queremos brindar como información a nuestros clientes es justamente tener opiniones de expertos, de personas especializadas en la materia para saber pues cómo navegar y qué cosa es lo que se viene en el futuro, ¿no? Sobre todo viendo un poco la coyuntura en la que estamos, de situaciones, digamos, de una incertidumbre de la cual no terminamos de salir en estas últimas semanas y bueno, ya acercándonos además también a toda la parte electoral que evidentemente también trae un montón de incertidumbre, expectativa en general para todo el empresariado, ¿no? Entonces, nosotros, como dices tú, somos un corredor de seguros corporativo, trabajamos tanto en líneas empresariales como líneas personales y bueno, estamos a entera disposición también de todos los presentes, ¿no? Y sin más, te dejo, Pepe, ya para que tanto Carlos y Raúl nos den sus exposiciones, sus opiniones, y luego podamos compartir algunas preguntas y conversar un poco más también de estos webinars y qué cosa es lo que buscamos en adelante para el próximo año, ¿no? Así que bienvenidos todos y gracias. Muchas gracias, Francisco, muy gentil. Damos inicio a la reunión con la exposición de Carlos Adriancén. Gracias, Carlos. Gracias, Raúl, también. Adelante, Carlos. Gracias por la invitación, pero no me deja subir la presentación. Ya está, ahora sí. A ver. Perfecto. Como ven, ante la invitación de Pepe, me he esmerado en hacer una presentación más o menos decente que pueda responder algo de las perspectivas económicas de Perú actualmente. Y quiero decirles que hoy por hoy se mezclan las cifras con las buenas intenciones. Y como opté hace muchos años atrás, tengo un gran respeto por los sentimientos, pero fundamentalmente hablo basado en cifras. Y estos no ayudan a que esta conversación sea particularmente suave. Comienzo con las últimas cifras del día de hoy del Data Mapper del Fondo Monetario, que muestra básicamente, estas no son las de Data Mapper, las que vienen a continuación, estas son una caída sostenida de la economía mundial, luego un ultra mágico proceso de recuperación, en mi opinión altamente inverosímil. Esto puede tener una curva más pronunciada, pero además, vale la pena destacar, tiene antecedentes. Y los antecedentes son los que describo acá. Si uno utiliza las cifras de crecimiento por habitante del Producto Mundial estimado por el fondo, es bueno entender que antes del COVID crecíamos casi un tercio de lo que crecíamos en los 60. Y esto ha sido una tendencia que ha tenido fluctuaciones, pero que también registra lo que ya la mayor parte de las proyecciones mundiales describen para este año, un decrecimiento que va entre 6 y 8% del PBI. Es decir, no solamente hemos venido decreciendo mundialmente el tamaño de la torta, sobre el que todos crecen, sino que nunca hemos tenido una recesión de esta magnitud mundialmente.
Esto no es un consuelo si queremos decir que al menos en términos recesivos el Perú es una suerte de campeón con esa proyección de -15. Proyección del fondo, siempre diplomática. Un observador acucioso podría decir, lamentablemente la cosa podría ser en realidad peor. Pero esta es la proyección del Data Mapper para el Perú ese año, con un mágico rebote como el que plantea el marco macroeconómico funcional, con el cual no tengo ninguna otra cosa que penita, porque es poco verosímil que eso se dé. Lo primero que hace alguien, Pepe, cuando uno trata de hablar de las perspectivas de la economía peruana en tiempos críticos, es descartar el rechazo. Eso no nos ha pasado tanto, no va a pasar, por Dios. Estas cifras feas no me gustan, algo mágico va a pasar. La realidad es que estos son tiempos de excepcionales precios, aún con un crecimiento de la economía peruana y mundial sin precedente reciente. Lehman Brothers, la crisis del petróleo han sido suerte de cualquier cosa en comparación a la recesión de la cual hoy día estamos viviendo. Y curiosamente, incluso en Bloomberg, ni se nota ni se destaca la gravedad de la caída. Esta es la primera foto sobre la economía peruana con cifras a septiembre y hago la maldad de buscar la línea que mejor ajusta su tendencia en términos polinómicos, con un ajuste impresionante, muy cercano a la unidad. Eso no mide lo que va a pasar, mide la magnitud de la inercia. El primer gráfico muestra una muy fuerte inercia recesiva. En el pasado no ha pasado que saltemos de -15 a +10 como plantea el marco macroeconómico, nunca. La tendencia de deterioro es pronunciada y está en desarrollo. Si la descomponemos y vemos, por ejemplo, sus efectos sobre la demanda interna, que es consumo más inversión más gasto de gobierno, notamos que el efecto de los protocolos que ha impuesto el gobierno explica una recesión por shock burocrático. Esto no ha sido por precios, esto no ha sido por la informalidad, hay países mucho más informales que nosotros, pero el efecto de los protocolos y esa prescripción a producir y a consumir ha sido bidireccional. Y los estímulos fiscales y monetarios aplicados se han enfrentado con una pared que el mismo gobierno ha introducido. Keynes plantea que los estímulos fiscales mueven la economía, pero Keynes no es tonto como los nuestros. Keynes asume una economía de mercado, no asume protocolos irracionales. Y aquí lo que más me preocupa es que caiga el driver histórico de la reducción de pobreza y de crecimiento en el Perú. ¿Cuál es el crecimiento del comercio exterior? El crecimiento del comercio exterior está colapsado y no hay ningún motivo para esperar en una recesión global con una economía trabada que esto cambie. Tenemos pues una enorme inercia en este momento y agregamos al driver 2, que es la inversión bruta fija, y se da a pesar de la caída de términos de intercambio. Nótese que estaríamos en -20 en septiembre, -21, para ser exactos, y esperamos algo mágico, alguna forma de reactivación. Otra característica de la situación actual no solo es que vivamos una profunda recesión, sino que ésta sea generalizada. Con la excepción del sector agropecuario, todo ha caído. Ha caído servicios, el sector más importante de la economía, comercio, -14, construcción, que es la mejor proxy de la inversión, -21, electricidad de agua, que es algo inelástico, está en -5.5, manufactura, etcétera, etcétera. La caída en su conjunto está desplomada, de acuerdo a las cifras oficiales trimestrales. Y respecto a la producción agropecuaria, bueno, ya nos tumbamos la ley de promoción agraria. Este 2% posiblemente se vea complicado en los meses venideros. Si descomponemos las tendencias en sectores primarios, vemos una caída sostenida en todos. Esta es la inercia. La inercia no mide si un mesecito caigo menos, simplemente cuál es el tamaño del crecimiento anual en cada momento. Y en ese momento podemos decir en español
sencillo, que seguimos cayéndonos, y la más linda de las expectativas es la moderación del derrumbe, pero la moderación del derrumbe no alcanza. Implica más pobreza, más informalidad, más inestabilidad política. En términos no primarios, acá tenemos el sector más importante de la economía, esa que era resiliente a caerse. Se caían los sectores primarios, pero el servicio no, ya cayó. También construcción. Y para todos los que se estén sintiendo mal, les digo, no soy yo, son las cifras. Luego tenemos comercio y electricidad y agua con las mismas tendencias. Ya dibujan, con la mejor buena intención, un rebote para el año entrante. Pero es probable que el año entrante tengamos un indicador negativo. Esto es parte de la ecuación. El hecho que desde los tiempos de Ollanta y luego con PPK y Vizcarra hemos aplicado la misma receta de opresión de libertades económicas y un más que discutible respeto a la propiedad privada. En el caso del señor Silva Santisteban, perdón, el señor Sagasti, los confundo porque son igualitos, no espero ningún cambio en esa dirección. En realidad eran parte de dos formas de quién asustaba más. Lo que más me preocupa, Pepe, es el colapso de la inversión. No los 4 años de caída de la inversión privada con Humala, sino el colapso actual que está en menos 20 y el hecho de que la tasa de inversión, lo que predice cuánto crecemos en el Perú y en cualquier lugar del mundo, se ha ido a 16%. Por lo tanto, hablamos de inversión neta de depreciación mínima. Se parece a los años 80 en la segunda parte. Y esto, en medio de una pandemia, no es broma. Colapsa también, de acuerdo a las cifras oficiales, los ingresos de la gente. En buen español, el tamaño de los mercados locales en los cuales vamos a operar todos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, entendámoslo con la debida perspectiva. Aquí nos vamos a los últimos 60 años y primero entendamos que es una economía que ha tenido tremendas fluctuaciones, como muestra el gráfico, pero extremadamente mediocre. 1% de crecimiento en dólares constantes por año nos permite recordar que en los últimos 70 años no hemos vivido como creíamos un milagro. De paso, el gráfico muestra que el milagro se acabó allá por el año 2018-2019. Pero hay que entender que cuando una bicicleta choca la fachada de nuestra casa, lo máximo que hace es raspar la puerta. Es decir, una recesión de 1, 2, hasta 3% es algo que se recupera de inmediato. Pero cuando un camión cargado de concentrados mineros se lleva a la puerta de la casa, posiblemente golpee los cimientos. Y una mega recesión en términos per cápita, que podría ir a 16.4%, comprime la inversión privada neta, es decir, reduce el tamaño de la economía, aumenta la informalidad y también genera un PIB potencial mucho más bajo por un buen tiempo. Este tipo de eventos, como vemos, por ejemplo, el año del gobierno de la Izquierda Unida y el APRA, y luego la crisis de la deuda con el fenómeno del Niño, duran años. No se rebotan maravillosamente como plantea el MMM. Por lo tanto, la transmisión sobre la situación de la economía peruana es muy sencilla. La fiesta se acabó. El crecimiento alto es cosa del pasado, por más que mañana coloquemos a Pepe Pardo de ministro de Economía, asesorado por el candidato de Soto. Sí, vemos el fin del círculo virtuoso que redujo pobreza. No solamente el comercio se cae, sino también la inversión privada, que es el motor de la economía, les guste o no, y lo estamos haciendo como del asco, con muy buenos términos de intercambio. Pero si ustedes pensaban que esta situación tenía problemas, si vamos al lado fiscal, encontramos, por ejemplo, que la recaudación ya comienza a sentir la mega recesión y el gobierno hace lo menos inteligente. Reduce el gasto de capital y mantiene gasoductos, mantiene muchísimas barbaridades económicas. Parece que el gobierno se encargó que la presentación no se vea. ¿La ven ustedes? Porque de pronto la pantalla se puso negra. No. Dice ahí. Alguien ahí se vive el chino y me ha puesto la pantalla negra, pero a ver si puedo controlar esto.
A ver, un ratito, Carlos. ¿No? Sucede en este tipo de eventos, ¿eh? Ya, Que a ver, alguien vamos de nuevo. toma un nuevo control de la situación. Ok. ¿Ya? ¿Están viendo ustedes? Sí, ¿Están viendo? ¿Me confirman? Sí. sí. Ok. Entonces, cierro esto y les decía, perdón, un ratito, que la situación fiscal muestra hoy más sombras que luces. Nuevamente se ha puesto negra la presentación, pero puedo seguir hablando y alguien ha rayado la hoz y el martillo. ¡Ay, Amalita, qué tierna! Bueno, en Léalo. todo caso, puedo seguir hablando. Lo concreto es que en materia fiscal las cosas se complican y el elector quiere cumbia, quiere que el Estado le dé en momentos donde es previsible una sistemática caída de la producción por un tiempo adicional. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta todos para eh, evaluar lo que viene. Pero si me permites, yo soy muy terco, no me están dejando hacer la presentación. ¿Podemos? Sí. ¿O ya lo hago sin presentación? Pepe, dime. No. ¿Qué Aquí pasa, vuelvo, Ricardo? como terco que soy. No me deja hacer la presentación, pero sigo. Las tendencias fiscales son malas. Ahí está. Parece que la chica que ha puesto el odio en martillo era consciente de que este es un gobierno de izquierda. Bueno, sigue cayendo la recaudación de todos los tributos. Y hay algo de lo más interesante. Se está reduciendo la distribución de... Se están tratando de mantener la recaudación sobre regiones y se le está acortando el gasto, lo cual va a traer problemas. En términos de la cifra de balanza de pagos, parece que estuviéramos haciendo equilibrio. De hecho, estamos tomando deuda para acumular divisas, para evitar cualquier desgracia, pero la misma recesión está cerrando la brecha en cuenta corriente. Ahora Patricia pone todo rojo. Ay, Patricita, qué tierna, por Dios. Vamos a cortar esto para no dejar que se luzca. Y ya no tenemos nada compartido, Francisco. No tenemos nada compartido. Ya, Es lo que... genial. Entonces ya no van a poder molestar y vamos a seguir conversando amistosamente. Dale, Bajo Carlito. esta perspectiva, el volumen de comercio comienza a caerse, los capitales se retiran, fundamentalmente la inversión de cartera hacia el exterior y la inversión extranjera nuevamente vuelven hacia cero, como en los años 80. ¿Qué motivos hay de preocupación respecto a esta perspectiva? La inversión privada en el Perú, incluso en sus peores años de historia reciente, se mantiene cerca del 10% y ahora estamos cerca del 10% nuevamente, el 15% del PBI. Es decir, volvemos a tener niveles de dibujo de futuro muy reducidos. Adicionalmente, el comercio exterior, como les había dicho, se comprime y las perspectivas que quedan hacen que hablemos del milagro social, ese milagro que aumentó la esperanza de vida en 26 años, que derrumbó la mortandad infantil de la época del gobierno del APRA y la Izquierda Unida, o la Izquierda Unida del APRA. Eso ya, gracias a Vizcarra, gracias a PPK y gracias a Humala, es cosa del pasado. Si yo pudiera compartir mi presentación, le mostraría que el índice de desarrollo relativo del Perú ha bajado de ser cerca del 11% a cerca del 9%, y que la distancia entre el producto per cápita de un país desarrollado y el producto per cápita de un latinoamericano, pero también de un peruano, es cada año mayor. Nos estamos quedando en el tiempo. Y aquí cabe la pregunta del millón, pero ok, qué feas cifras, ya comienzan a hablar de cifras de cierta reactivación. Aquí es bueno discriminar entre lo que es reactivar y lo que es recuperarse. Cuando uno se cae hacia atrás en un pantano, no llega a caerse el pantano, pero baja dos pisos hacia atrás, uno se reactiva cuando nuevamente enciende el motor.
Y uno recupera cuando, mucho después de haberse reactivado y haber crecido a un ritmo, recién vuelve a los niveles que estaba. Con Humala perdimos perspectiva, con PPK perdimos perspectiva y con Vizcarra caímos un hoyo. La mejor aspiración que se puede definir hoy día son crecimientos de 3 o 2% en los próximos años cuando comience el rebote por el comportamiento de la inversión, y eso está muy lejos de haber recuperado. La recuperación puede tomar más que 5 años. En este contexto, todo el mundo está hablando de los cambios constitucionales. Es muy importante tomar en cuenta que las últimas 3 constituciones que hemos tenido han sido producto de dictaduras o autocracias, como la quiera llamar. La de Sánchez Cerro, la de Velasco, desastrosa, y la de Fujimori. ¿Qué podemos decir respecto a las constituciones? ¿Con cuál hemos crecido más? Lejos, descartando el efecto de términos de intercambio, lejos, la constitución espuria del 93 produce casi 5 puntos de crecimiento más cada año en comparación a la que nos hubiera dado la espuria del 79. Y la del 79 le roba 4 puntos a la espuria del 33. Quizá la principal diferencia en relación a la constitución vigente es que le da casi 6 puntos más de tasa de inversión cada año. Le da futuro al país. Vientos de cola en el ejercicio no hay. En la constitución espuria del 79 le robamos las jubilaciones a los salarios de la gente casi con un nivel enloquecido. Y lo más importante, que cualquier revisión de las perspectivas en tiempos donde todo el mundo pide patear la Constitución, es que la Constitución del 79 generó 10% más de pobres. Y su superación sacó a 30% de los peruanos de la pobreza. Esta es la situación en mis observaciones de cierre. Las perspectivas actuales peruanas están marcadas por la 4ª mega recesión de su historia. El corto plazo, por el colapso de la inversión, un déficit fiscal récord, acunado por el actual ministro de Economía cuando era asesor principal de la señorita Alba, y él era presidente del Consejo Fiscal, una balanza de pagos que se cierra en recesión, el resto es preocupante, y el tema de los cambios populistas en la Constitución, que es lo que va a estar en toda moda. Volver a la espuria Constitución del 79. ¿Qué podemos decir de las elecciones? Bueno, las elecciones se enfrentan a un hecho de que espero que podamos tener elecciones transparentes. Los analistas políticos no siempre esperan eso, o cuando opinan sobre el tema. Yo solamente les recuerdo que en la última constitución la prensa estaba dirigida y el accionar de la burocracia estuvo dirigido. Habían grupos que por una misma curul recibieron la 4ª parte de los votos. Pero en fin, esos son los congresistas que tenemos hoy día. Y espero que en esta elección general no se ve eso, porque hay que saber que en las últimas 3 elecciones, Pepe, el 75-80% de los peruanos no votó izquierda. Más aún cuando está votando en medio de 2 gobiernos consecutivos de sesgo izquierdista. Si quiero hablar de perspectivas, yo le voy a decir que tenemos, como ha mostrado la presentación, hasta que mi simpática amiguita se pusiera a hacer gráficos en su computadora, pobrecita ella, tendencias preocupantes, pero sobre todo tenemos certidumbres. El mejor de los escenarios implica un enorme esfuerzo de depuración de la calidad institucional. Hoy día hablar de tecnocracia en el gobierno es casi un acto de fe. Se cometen todos los errores, tanto los asesores del Congreso como el Ejecutivo, y tenemos certidumbre que los próximos años dibujan perspectivas de mucho esfuerzo para revertir los errores de los últimos 10 años. Hablar del modelo es casi una creencia. Estamos en una situación de claro declive y atravesando la 4ª mega recesión, Pepe, básicamente por errores del gobierno. No culpemos al virus chino. Es simplemente irracional aplicar estímulos fiscales y monetarios que yo hubiera recomendado, pero con unas reglas de reactivación inteligente
y repriorizando el gasto hacia la salud y hacia el aislamiento de las poblaciones complicadas. Lo sugestivo y lo optimista de esta presentación es que el virus es selectivo. En las protestas del foro no contagia, solamente contagia cuando la gente va a trabajar. Dicho esto, tengo el gusto de dejarle la presentación al siguiente expositor. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante lo que acabas de mencionar. Sí me gustaría poder contar con tu PPT para que algunos de los presentes, lógicamente, las personas vinculadas a Gallagher también puedan tenerlo y puedan revisar todas las cifras que has gentilmente enseñado. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a y a Raúl. Mi amiga, mi amiga me interrumpí. Sí. Un abrazo, Carlos, gracias. Seguimos adelante. Adelante, sí. Raúl Labarte. Gracias, Pepe. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Pepe. Y es un honor para mí compartir un conversatorio con Carlos Adrancén. Espero que el contraste entre ambas presentaciones no sea tan abismal. Bueno, voy a compartir mi presentación. Antes que nada, bueno, quería comentarles mi trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú y en Piensa-P. Estoy como redactor y es básicamente un think tank liberal, ¿no? Que se dedica a fiscalizar al Estado. Es como devolverle el favor al Estado, ya que nos fiscaliza tanto, devolverle desde el sector privado una fiscalización al sector público, ¿no? Voy a compartir mi presentación. No sé si se ve bien. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, básicamente voy a seguir en la misma línea de Carlos, pesimista lamentablemente con lo que está sucediendo. A ver. En primer lugar, bueno, el crecimiento económico. Normalmente nosotros vemos solamente el dato agregado, ¿no? Del crecimiento económico, el 2%, 4%, etcétera, ¿no? Y quise desagregarlo en este caso, como en primer lugar, bueno, hay una caída del crecimiento potencial en los últimos años, de 6 a 3% más o menos en promedio, pero quería mencionar cómo a partir de Humala, ¿no? El gobierno de Humala incrementa sobre todo el consumo público en 40% y más o menos se mantiene a partir de PPK, ¿no? La curva morada muestra justamente este crecimiento del consumo público, o sea, es decir, gasto público, cómo la inversión pública prácticamente oscila, ¿no? Desde hace 7 años en el mismo valor, y la inversión privada se ha recuperado ligeramente, pero que tuvo un auge importante en el 2013 y luego se ha quedado más o menos en el mismo valor, ¿no? Lo que hemos vivido a partir de la pandemia es básicamente una caída que llegó en su máximo al 40% respecto al año anterior. Lo quise mostrar acá varios años, ¿no? Hasta ahora no recuperamos, a septiembre, que es el último dato que hay, no recuperamos ni siquiera el nivel del 2017, ¿no? Como vemos, además, el 2020 se espera una caída de 12% y esta recuperación que se espera sea de 10%, lo cual ya nos muestra de que vamos a estar igual, por lo menos 2% más pobres, ¿no? En cuanto a la situación del empleo, aquí vemos en Lima cómo es que se han perdido 2.6 millones de trabajos y a nivel nacional 6, y hay un incremento, sí, hay una recuperación en los últimos meses del empleo, 1.7 millones de empleos, pero el subempleo, esto muestra de que esta reactivación, entre comillas, de la economía se está dando sobre todo con mucha precariedad, ¿no? Si vemos en el 2019, ya el subempleo iba reduciéndose. Lamentablemente vino la pandemia y ha incrementado en 15 puntos, ¿no? El subempleo.
De ahí, quiero hacer un enfoque más micro en relación a lo que ha mencionado Carlos, ¿no? Por ejemplo, cómo es que los pequeños han sido los más afectados a partir de esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, en el momento más grave de las cuarentenas, los que más cayeron, digamos, los que menos trabajaban en junio, eran justamente las microempresas, ¿no? O sea, que son independientes y microempresas, de 1 a 10 trabajadores, que representan el 60% de la PEA. Y mucho menos las grandes empresas. Eso muestra que ha golpeado sobre todo a los más pobres. Y este dato lo calculé con la asociación, que es básicamente una estimación de cuánto ganaban los paralizados y cuánto ganaban los que seguían ocupados. Y mostraba de que los que tuvieron que perder su trabajo, los que estaban paralizados, ganaban un tercio menos que los que seguían trabajando. Eso muestra el efecto regresivo importante que tiene la cuarentena, que ha tenido la cuarentena en la economía, ¿no? Y incluso dentro de las microempresas, las que pasaron al desempleo, ganaban 15% menos. Estos gráficos lo que muestran es básicamente cómo le ha ido a cada sector, ¿no? Los más golpeados han sido claramente el sector comercio, construcción, restaurantes. Quise mencionar aquí cuáles han sido, hay ganadores y hay perdedores en esta cuarentena, y uno de ellos claramente es restaurantes y alojamiento, construcción y comercio, ¿no? Manufactura no primaria, claramente, porque no son servicios esenciales. La minería ha caído casi 50%, hidrocarburos menos, definitivamente, y electricidad y agua, inclusive, a pesar de que claramente porque la minería depende mucho de la electricidad, entonces también hay una caída ahí que depende de la minería, por más de que lo residencial haya seguido funcionando, ¿no? En los bienes esenciales, en el sector agrícola hay un crecimiento, en manufactura primaria hay una caída ligera, y en el sector pecuario también hay una caída ligera. Pero ¿cuáles son los ganadores? Justamente telecomunicaciones, un crecimiento de 10%, servicios financieros, un 11%, y, como no, servicios gubernamentales, 4%, en estos tiempos de repartición de bonos. ¿Contra qué nos encontramos? Contra una inversión pública estancada y que ha sido fuertemente castigada en este año, especialmente. La proyección muestra de que va a ser una caída de 30% respecto al año anterior, pero sobre todo, y quise mostrar la figura completa, ¿no? Que cómo es que el gasto público ha crecido 40% en los últimos años y básicamente la inversión pública sigue siendo la misma. Entonces, hay algo que definitivamente el Estado ha cambiado sus prioridades, o simplemente han considerado de que la inversión pública ya no es tan importante, o simplemente no hay la legitimidad social para impulsar proyectos que cambien esta tendencia de manera sistemática. Algo importante de este gráfico es justamente mostrar cómo la inversión ha caído como porcentaje del presupuesto total del país, y las planillas y las pensiones han seguido subiendo, 34 a 37% en estos últimos años, y esta proyección de este año, bueno, esto es a este año 14%, y sobre todo, ¿cuál es el ajuste? El ajuste no ha caído en bienes, no ha sido en bienes y servicios, no ha sido en pago de deudas, no ha sido en pago de planillas, sino en inversión. O sea, todo lo que se ha repartido en bonos, todo lo que se ha repartido en subvenciones, todo lo que se ha repartido en subsidios a las planillas, ha sido por menos inversión pública. Y eso es lo importante de este gráfico, ¿no? O sea, no se ha ajustado en lo absoluto la parte corriente del gasto del Estado. El nuevo ministro Waldo Mendoza ha mencionado de que su estrategia va a ser la inversión pública. Por eso justamente
quise mencionar este punto tan importante, porque él menciona que va a ser la bala de oro para la reactivación macroeconómica. Sin embargo, yo acá puse todas las proyecciones del marco macroeconómico multianual, son las líneas que están arriba, y como siempre se ha dicho de que en 1 o 2 años la inversión pública va a superar los 40.000 millones de soles. Sin embargo, esto nunca ha sucedido, y siempre en cada uno de los marcos macroeconómicos se dice que va a llegar a ese nivel y no llega. Y en este caso está diciendo que el próximo año vamos a llegar a 40.000 millones de soles. Lo dudo, porque la tendencia es clarísima. Es clarísimo que siempre decimos que vamos a crecer y no sucede. Finalmente, para terminar, quería decir que lo que yo creo que se debe hacer es una especie de mini shock, ¿no? En el sentido de que hay que incentivar la inversión pública, sí, pero eso tiene que ser bajando en las planillas, porque si no, ya la deuda ha crecido este año, y necesitamos básicamente reducir el tamaño del Estado, ¿no? Esta reactivación tiene que hacerse con flexibilización laboral y formalización. Ya vimos que el subempleo ha crecido. Necesitamos, definitivamente, la informalidad va a caer este año, va a aumentar este año, y necesitamos que esta reactivación permita a la gente trabajar en un entorno que no los saque del sector formal, donde justamente es más productiva la economía, ¿no? Basta de bonos, la gente necesita trabajar, necesita salir a poder salir adelante, porque si no, todas estas marchas y todos los problemas que estamos viendo van a empeorar, porque hay una relación directa, clara, entre la pobreza y la falta de oportunidades y el descontento social. Si nos quedamos estancados, va a ser inclusive peor, y va a ser un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, esta inversión pública tiene que ir evidentemente a cerrar brechas de infraestructura que son muy grandes y que cada vez crecen más porque la inversión pública no sube, y esta tiene que ser en coordinación con el sector privado. Y bueno, muchas gracias a todos, y espero haber aportado un poco, sobre todo en los datos, a la discusión. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Sí, has aportado bastante. Seguramente vamos a tener varias preguntas sobre el tema. Me gustaría que Carlos, me gustaría que hagas un comentario sobre lo que ha dicho Raúl, sobre todo en el tema de la inversión pública, ¿no? Que aparentemente es una circunstancia, es una situación que ha estado estancada. No obstante, se decían muchas cosas en la época de Vizcarra, pero quisiera que le hagas algún comentario sobre lo dicho por Raúl, igual que a Raúl le voy a pedir que haga lo mismo por lo que tú has dicho. ¿Te parece, Carlos? Adelante, por favor. ¿Estás ahí, Carlos? No tiene micrófono. Dale, ya te digo. Ok. En primer lugar, que me encantó la presentación de Raúl, que discrepamos tremendamente entre 14 y pico y 15% en la caída. Me temo, Raúl, que ambos vamos a estar equivocados. Puede ser un poco peor. Una primera admiración que tengo por tu presentación es que eres mucho más optimista. Y yo los sentimientos los dejo de lado cuando hablo de economía. Lo que uso básicamente es las cifras. Te doy un ejemplo. Si tú agarras las cifras que publica el Banco Central sobre inversión pública, te vas a dar cuenta que a septiembre caía en menos 20, en anualizado, en dólares. Por lo tanto, tenemos una tremenda contracción de la inversión pública. Pero mi preocupación con esa cifra es que esté considerando una reactivación, dándole una obra o deberes, al gasoducto subperuano o en el elefante de Talara. Hablando en español sencillo. Y eso difícilmente va a reactivar una economía que tiene esta tendencia de inercia. Es, Pepe, una tendencia enorme. Si caemos menos 15 y el próximo año crecemos 1, seguimos hundiéndonos. Si crecemos 3 el siguiente, estamos muy lejos de la recuperación. Por eso es fundamental ser ambiciosos y discriminar entre la palabra reactivación, porque cada vez que hemos tenido una mega recesión,
quedamos en una meseta más baja y luego una meseta más baja. Desde la Gran Depresión ha sido así en el Perú. Por eso los indicadores de desarrollo de largo plazo no nos favorecen. Por lo tanto, los candidatos, si algo deben ser, es ambiciosos. Presentar no solamente un mínimo equilibrio de corto plazo con un crecimiento de 3 o 2%. Requerimos crecer a ritmo mucho más alto y para eso no está invitada la inversión pública. La inversión pública, en el mejor caso, acompaña. Solo mis amigos de izquierda, como la señorita que puso la hoz de martillo, creen que todo es inversión pública. Esto fundamentalmente es inversión privada. Y que se tomen las medidas lúcidas que ha planteado mi compañero de mesa es poco verosímil. Excelente presentación, pero tengo que decir, algo inverosímil en la buena intención. Gracias. Raúl. Gracias, Carlos. Raúl, tu comentario sobre lo que ha explicado Carlos, Sí, por favor. definitivamente intento mantener el optimismo. Yo estoy intentando hacer más un análisis relativamente periodístico sobre esta situación, mezclándolo un poco con política. Creo que definitivamente las expectativas de inversión privada para el próximo año dependen muchísimo de cómo se maneja la crisis política actual y de cómo, y claro, definitivamente entiendo muy bien por qué hemos llegado a esta situación. Tenemos una coyuntura de opinión en donde el centro se ha corrido muchísimo a la izquierda y eso es desfavorable, y sobre todo en la opinión pública, ¿no? O la opinión publicada. No sabemos si la opinión pública es un poco difícil de acceder, digamos, con encuestas a veces cuestionadas. Pero, digamos, o sea, el siguiente paso para el próximo año depende muchísimo de cómo es que se luche la batalla de las ideas a nivel de libre mercado con la izquierda. Yo creo que en eso es donde estamos nosotros batallando todos los días. Creo que hay un candidato, o un par de candidatos que responden a esa agenda, ¿no? A la agenda liberal, me refiero. Y finalmente, ojalá que la opinión de las personas, independientemente a lo que dicen los medios, pueda trascender justamente al mensaje que hoy día los medios les están poniendo en bandeja, porque creo que estamos en una coyuntura similar a los, o sea, una especie de, obviamente no es similar, pero creo que hoy día requeriríamos de un programa muy radical similar a los años 90, es decir, de que una fuerza liberal que responda a esta coyuntura tan de izquierda. Sin embargo, no se siente tanta fuerza en ese sentido. Ojalá que sí, espero que sí, y ahí estamos para intentar impulsar esas banderas. Pero, claro, si me quedo con lo que yo estoy mirando en las noticias y lo que estoy mirando a nivel de los datos, claramente estamos yendo a una crisis tremenda y estamos girando hacia la izquierda de manera inminente, ¿no? Eso es lo que yo veo objetivamente, pero intento mantenerme positivo y seguir en una militancia que también paralela al análisis, ¿no? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Entramos a las preguntas y tenemos varias preguntas. Una pregunta para ambos. Empezaremos con Carlos. Dice, ¿podemos tomar esta crisis como una oportunidad para reducir la informalidad? ¿Y cómo se podría hacer esto factible? Carlos Algancén. Bueno, uno de los culpables de la situación, la China, con su virus, alguna culpa puede tener en esa historia, utilizan la palabra oportunidad y crisis con el mismo vocablo. Toda crisis tremenda trae oportunidades para ordenar.
Pero a la pregunta le diría que lamentablemente, si algo caracteriza a las mega recesiones, a las recesiones tremendas, no una recesión de 3%, sino una recesión de menos 15%, es que gatilla la informalidad por un buen tiempo, mientras dura la recesión, mientras revierte, mientras la economía se recupera. Insisto, esto no es reactivarse. Una muestra de menor crecimiento no es recuperación. Un crecimiento de 1%, de 3%, no es recuperación. Estaríamos en un nivel de vida, digamos, menos argentino y más boliviano. Por lo tanto, los retos del próximo gobierno son igual de pronunciados. No sé, Pepe, pero el Perú tiene dos regiones. Las regiones que tienen, en los últimos 20 años, el producto per cápita de un argentino, que son Lima y la costa sur, y el resto que tiene el nivel de vida de un boliviano rico. Pero 20 años se mantiene una fuerte diferencia de ingresos en términos geográficos, o al menos de producto por persona. Por lo tanto, la pregunta de la persona que la hizo es, lamentablemente, primero que ordenar la casa antes de hacer una cirugía mayor. La estabilización siempre es requisito. Raúl. Raúl. Bueno, a mí me preocupa, o sea, claramente, si nosotros flexibilizáramos laboralmente el régimen general, que es exactamente lo contrario a lo que está sucediendo, yo sí creo que podríamos introducir al mercado laboral a muchísimas personas, y es una situación, o sea, esta situación de crisis del mercado laboral podría generar cierta legitimidad para que el Estado pueda, es decir, tenemos tantos desempleados que necesitan trabajar, que si flexibilizamos las condiciones, podrían empezar a trabajar en condiciones tal vez más difíciles, pero estamos en una crisis. Es mejor que no tener trabajo. Si nosotros logramos capitalizar ese discurso de cierta manera, para que las personas se den cuenta de que el Estado es quien está limitando sus ofertas laborales, quien está limitando y haciendo rigideces en la demanda laboral, podríamos lograr un discurso que justifique en una situación de crisis el flexibilizar las condiciones laborales. Claro, esto hay que construirlo comunicacionalmente y para poder capitalizarlo políticamente, pero en teoría es posible, y ojalá Hernando de Soto, por ejemplo, pueda capitalizar esto de manera favorable, porque definitivamente es verdad que esta crisis podría generar inclusive mayor formalización si es que se capitaliza políticamente, como hoy el Estado, déjame trabajar en condiciones que yo elija y no te metas en esto. Pero estamos viendo igual fuerzas que están claramente aprovechando la situación para ir en el sentido contrario, ¿no? Acá hay una pregunta, un par de preguntas que son similares, mezcladas para ambos, que dice: ¿podemos tomar esta crisis como una oportunidad? Algo se ha mencionado. Y al mismo tiempo está cómo promover la inversión en el Perú en situaciones y circunstancias como esta. Tú has mencionado un poco a Hernando de Soto. ¿Es esto incluido dentro de esta pregunta? Yo quisiera agregar algo más, que es, si tuviéramos un presidente o un partido que esté identificado con la Constitución del 93 y con la economía de mercado, la recuperación del país, evidentemente, creo yo, sería mucho más rápida. ¿En qué manera y en qué forma puede afectar esto beneficiosamente para el país? Carlos. A ver, el próximo presidente, si no tiene la aprobación del Foro de Sao Paulo, va a tener enemigos formidables. O sea, no es casualidad que mientras todos veíamos lo que pasaba en Chile, en el Perú no pasara nada. Vizcarra era una persona afín al foro. No enerva a sus activistas, no hay protestas, eso se acaba. Luego, cuando viene
la sucesión por los accidentes de corrupción del señor, se enerva inmediatamente con el señor Merino. Después de todo, Flores Arao podía despertar cierta desconfianza, que haga lo que acaba de decir o de acaba de plantear Raúl, y luego con el señor Sagasti ya se apagan las protestas y quedan selectivas para ciertas plazas. Estos son meses particularmente complicados. El pueblo no creo que vote por más de lo mismo. O sea, la receta de izquierda hoy día corre handicap. Si los moraditos o el Frente Amplio ganan esta elección, me parecería algo mágico. Lo más probable es que los elegidos estén entre los que repudian a Vizcarra y ofertan algo diferente. Eso en el discurso, en el proceso electoral. En el gobierno, el que llegue va a tener que hacer cirugía mayor. Si quiere ver crecimiento, tiene que hacer cirugía mayor para nuevamente darle fundamentos a alto crecimiento. Acordémonos que la inversión privada colapsó hace un buen tiempo y el rebote fue un rebote magro. Y requerimos destrabar la economía severamente y requerimos volver a tomar confianza. Mucha gente ya no se la cree. O sea, esto está pasando en la región. El bien público por excelencia de todo Estado es el orden público. Acá no se garantiza el orden público. Se dice a los policías que no defiendan el orden público. En ese contexto, hablar de inversión privada, cuando oprimo libertades políticas, cuando oprimo libertades económicas, cuando no respeto los derechos de propiedad, es iluso. Y el próximo gobernante, sea el señor De Soto, sea el señor López Aliaga, sea el que sea, tiene una tremenda tarea de alejar al país del hambre, pero va a tener enemigos políticos formidables, porque por 10 años han tenido la mamadera estatal, y el próximo tiene que priorizar la salud y la educación, por ejemplo, al financiamiento de medios. Muy bien. Raúl. Sí, yo espero realmente que lo que dice Carlos sea verdad, ¿no? Que no haya la posibilidad de que salga una fórmula vizcarrista, digamos, para la próxima elección. Ojalá que sea así, porque si no, realmente estaríamos consolidando un giro en toda la región, ¿no? En toda la región se ha ido hacia la izquierda. Y sí, Carlos. Solo una precisión. Yo digo que el elector no quiere votar por izquierda, pero si la señora Mendoza o el señor Guzmán dicen que son neoliberales y que ya cambiaron, como sucedió con Guzmán, con Humala, la gente se la puede creer. El que sea elegido no va a decir que es un ultraizquierdista. Ese pierde la elección. Ahora, que gane la elección un antiizquierdista es otra cosa. Porque te puede decir que es de derecha. No, después de todo, Pepe, en el Perú todos somos marxistas, en el sentido de Groucho Marx. Tenemos un montón de principios y te ofrecemos el que tú quieras, con tal de ganar la elección. Sigue, por favor, Raúl, disculpa por la interrupción. Exacto. Y bueno, de hecho, hay una fórmula morada, ¿no? Que es, digamos, que es un intermedio, es un partido supuestamente de centro, ¿no? Que razonable. Eso es lo que, digamos, se vende en el discurso, ¿no? Y además hay ciertas personas que son, digamos, que para la izquierda, porque lo veo, ¿no? La misma izquierda hoy día, ¿por qué es que está cerrando carreteras? Porque no se siente representada tampoco por este gobierno, ¿no? Entonces, al final lo que estamos llegando, en primer lugar, quisiera hablar de lo nefasto que es este concepto de cerrar, de hacer marchas porque el presidente no te representa. El presidente no necesariamente va a representar a todos los peruanos porque el presidente representa, en teoría, la mayoría. Claro, en este caso representa a la minoría, porque en realidad quien ganó el Partido Morado no representa más, por lo menos en la última toma de información, no representa más que los distritos A, B de Lima
y algunas otras en Huancayo, y en algunas otras provincias, las capitales, ¿no? Eso es lo que representa el Partido Morado si nos ponemos como los gringos analizan la política, básicamente por condados y quién representa a quién. Entonces, si nos ponemos así, eso es lo que representa el Partido Morado. No podemos hacer política en base a encuestas, que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos años, porque las encuestas son privadas, no son un mecanismo público en donde hay una revisión de todas las fuerzas políticas en el proceso. Entonces, esto de estar legitimando un gobierno a través de encuestas me parece peligrosísimo y me parece que es una fórmula que primero enaltece el populismo, porque no necesariamente que la gente te aplauda significa que estás haciendo bien las cosas, y además es de difícil fiscalización, ¿no? Porque hay muchas encuestas y cada uno ve la forma de poder tener la encuesta apropiada a sus intereses. Entonces, a mí me preocupa muchísimo sobre todo la coyuntura política y cómo es que hoy día ha habido un paro de mineros, ha habido este cierre de la carretera al sur. ¿Y esto por qué? Porque finalmente el símbolo que se ha dejado en evidencia es el presidente actual está en el lugar que tiene a raíz de que ha habido una marcha que ha sido mayoritaria y por lo tanto, si tú haces una marcha más grande, podrías hoy día poner un presidente. Entonces, si el sustento y la legitimidad de este presidente es una marcha, ¿cómo le puedes decir a la izquierda que no marche? No le puedes decir que no marche, porque si eso es lo que ha sustentado el poder de este gobierno. Entonces, está dando los incentivos incorrectos. Y esto está derivando en una oclocracia, ¿no? Que justamente es una de las columnas que escribí, ¿no? Entonces, bueno, para no seguir, digamos, teorizando, lo dejo ahí, pero básicamente esa es la coyuntura política que está generando este desgobierno que estamos viendo, aprovechado por la izquierda, ¿no? Muy bien. Yo estoy unificando algunas preguntas relacionadas con el tema que hay una preocupación de tener un gobierno populista, del mismo gobierno actual que también tiene signos de populismo. ¿Cómo podemos fortalecer la economía y luchar ante el Foro de Sao Paulo? ¿Cuál sería la fórmula y la manera que podíamos enfrentar esta circunstancia? Y entre los partidos políticos, ¿cuáles serían los partidos políticos que posiblemente busquen la unificación y puedan representar a la mayoría del país, ¿no? A la mayoría que lo que quiere es tener trabajo y generar riqueza para el bienestar de todo el mundo, reducir la pobreza, etc. Entonces, la pregunta es amplia y quisiera que la contesten resumidamente, porque el tiempo nos gana. Adelante, Carlos. Mire, el foro es un enemigo formidable. Tiene recursos, tiene redes, pero el Perú no es la primera vez que revierte un marcador en contra, al menos no en fútbol, pero sí en su gobierno político. Esperemos la elección, esperemos que la elección sea más importante. Esperemos que el presidente entienda que para servir al pueblo requiere ofertar bienes públicos elementales como el orden público. Y no hay nada más legítimo que un presidente elegido. Un presidente que gobierna y prioriza lo que es primero, los intereses del pueblo. Un presidente frágil, como fue Vizcarra, era como una piñata para la izquierda. La izquierda o las ideas opresoras de la libertad económica han gobernado el país en los últimos 12 años. El retroceso peruano no es casualidad. Todos los países que hacen eso caen. Por eso es importante que el próximo gobernante tenga muy claro y sea exigido en la dirección de que enfrente lo que tiene que enfrentar. Porque si uno no sabe dónde viene lo que está golpeando el país, uno muy probablemente puede caer. Aquí no cabe muchas palabras. O sea, le voy a dar un ejemplo que es chocante.
A Hitler lo pusieron los jóvenes. Y lo pusieron los jóvenes por dos cosas. Dio orden público y dio un sentido de futuro. Hitler, esa basura. Pero se quedó. Los jóvenes no son garantía de nada. Es importante que el próximo gobernante entienda la magnitud de la caída y lo feo de su trabajo. Y sí va a tener que enfrentar muchos frentes y todos tendremos que involucrarnos en eso. En estos tiempos, sin embargo, veo muchísima gente que se acomoda. Se acomoda en el más puro estilo mercantilista. Y el declive peruano no es casualidad. Cuando yo veo a alguien joven y pujante como Raúl diciendo lo que requeriríamos para funcionar, eso no está en la agenda del señor Sagasti. El señor Sagasti no está ahí para politizar un cuerpo policial, sino para llevar de manera transparente una elección. Entonces, eso es bueno que los ciudadanos lo tengamos claro y que estamos en una recesión tremenda. Pero eso tiene algo de optimismo. Quiero compartir con ustedes. Una vez que llegamos a una situación económica y socialmente crítica, llaman a los técnicos. No estos. O sea, Richard Webb tenía toda la razón. Tecnócrata de izquierda es un oxímoron, algo que por definición no existe. Los técnicos hacen lo que tienen que hacer para que la gente vuelva a comer o el fortalecimiento sea alto. Y eso no va sin una inversión alta y sin orden. Trate de ser lo más corto a una pregunta tan compleja, Pepe. Sí, yo sé, te la he dicho. Yo la he dicho compleja porque la he incluido varias en una. Adelante, Raúl. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Ojalá que el próximo gobierno tenga un mayor aprecio por la tecnocracia, ¿no? Se necesita en este momento. Yo ya mostré cómo es que desde Humala el gasto público no se ha reducido, incluso incrementó en 40% durante su periodo, y con PPK más o menos ha planeado, ¿no? Lo que sí, la inversión pública se ha visto muy castigada, eso tiene mucho que ver con el gasto, con la calidad del gasto, ¿no? Pero a mí lo que me ha gustado de lo que ha dicho Carlos es que efectivamente Francisco Sagasti es finalmente, yo apoyé a pesar de tal vez equivocadamente haber defendido a Merino en redes, eh, equivocadamente creo, tal vez, pero yo apoyé el nombramiento de Sagasti porque me pareció que iba a ser un gobierno de transición en donde, digamos, bueno, iba a haber la legitimidad en base a este nuevo presidente. Pero si empieza a hacer reformas de instituciones en las cuales no tienen nada que ver con garantizar una elección limpia, sino todo lo contrario, más bien genera sospechas respecto a que pueda intervenir en el proceso, eso preocupa. Y si me baso en estas intenciones y adicionalmente en que existe mucha fuerza de la izquierda a nivel político, de capacidad de marchas, etcétera, por lo menos a mí me preocupa en cuanto a que pueda realmente, por lo menos me preocupa que la derecha pueda realmente, o la derecha, o cualquier cosa que no sea socialismo, digamos, pueda capitalizar este descontento. Yo a veces digo, bueno, ojalá que haya más marchas para que la gente se dé cuenta de lo que es la izquierda, ¿no? Y tal vez eso capitalice un poco los votos hacia la derecha, ¿no? Pero no sé, en realidad estoy en este momento eh, intentando tener esperanza de que la gente reaccione y que se dé cuenta de que los números muestran de que el Perú está yendo hacia una decadencia, ¿no? Sí, señor. Muy interesante esto. Pepe. En cuanto Pepe. Sí, adelante. Perdóname. Es que soy profesor. Permíteme una puntualización respecto a lo que ha dicho Raúl. Corta. La izquierda y la derecha existen. Eso de que ya no hay izquierda y derecha es una mentira. La izquierda
implica la opresión de las libertades económicas, políticas y la falta de respeto a la propiedad. En el Perú, candidatos de derecha no hay. Tenemos centro izquierda e izquierda. No es casualidad nuestra performance económica. Todos los países con alto respeto a la libertad política y económica y el derecho de propiedad, que se puedan o no llamar de socialistas, son ricos. Y todos los que hacen lo contrario son pobres. Es algo muy concreto. Y en el Perú, nuestros candidatos, ninguno es de derecha. Ninguno te habla de libertades políticas, libertades económicas, por más destacados que sean los candidatos de centro. Pero estamos eligiendo entre centro, como muy bien dijo Raúl, e izquierda. Y sistemáticamente el elector no vota izquierda, salvo Eso es verdad. en la elección de Fujimori, el 90. Fujimori era el no-show y sus sucesores eran de la Católica. Un poquito que los votó a patadas, gracias a Hernando de Soto, eso nunca se lo van a perdonar. Y por ello hizo un gobierno mucho más coherente que todos los anteriores. Pero el Perú enfrenta un severo reto, como dice Raúl. Dejar de caer, porque lo más probable es que la inercia siga golpeándonos. Gracias, Pepe, por dejarme complementar a Raúl. Yo creo que Raúl ha dicho algo importante, para mí tiene coherencia, es que en el fondo lo que estamos buscando ya no es de derecha a izquierda, lo que estamos buscando es no al socialismo. Creo que eso es muy cierto, ¿no? Y hay algunas preguntas sobre eso, que hablan de la izquierda, de la derecha, de qué es lo que nos interesa, cómo nos están manipulando, por qué tenemos nosotros un gobierno de izquierda que ni siquiera ha sido elegido. Bueno, todas esas cosas que están generando una incertidumbre generalizada en la población. Entonces, ¿cuál viene a ser la pregunta básica ante circunstancias como esta? Hay algo que ha dicho también Raúl que es importante, que se sigan haciendo las marchas, las manifestaciones, para que sepamos o sepa la población que cómo es la izquierda, cómo actúa la izquierda. Pero esas marchas, esas circunstancias, esa situación, cada vez se vuelven mucho más peligrosas, mucho más violentas y con una policía, en mi opinión, hasta maltratada, que no está en condiciones de actuar. Entonces, acá hay una pregunta que me acaba de llegar, voy a parar mi comentario. Dice, bajo el supuesto que plantea el señor Adriansen, que implica que el señor Sagasti es simpatizante de la izquierda, ¿cuál debería ser la estrategia de las instituciones privadas sobre esto? Es una buena pregunta. A ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es la discriminación entre las palabritas y los hechos. Hay gobiernos que actúan como de derecha y tienen retórica de izquierda. Suecia, por ejemplo. Finlandia. Tienen retórica de izquierda y tienen índices de libertad económica, de libertad política y de respeto a la propiedad que nunca ha tenido Chile, ni ningún sudamericano. Son mucho más liberales en los hechos. Primera observación. En segundo lugar, la trayectoria del señor Sagasti es conocida por cualquiera. Es un hombre convicto y confeso de izquierda radical, con pañuelo y mucha simpatía. Un hombre educado, pero que es un hombre de izquierda. Y básicamente su visión económica y su equipo es un conjunto de gente que actúa políticamente en dirección de algo muy concreto. Jamás tú has dicho de izquierda radical. De izquierda. No, radical ha mencionado. Bueno, esos son sus antecedentes personales. Yo prefiero no hablar de las personas. En los hechos, yo no veo en estos meses al señor Sagasti tomando una acción que eleve la libertad económica. De ninguna manera. Ninguna acción que aumente la libertad política. De ninguna manera. Él no va a imponer en el mundo real ni a Conga, ni a Tía María, ni va a respetar derechos de propiedad. Porque va contra su ADN. Y ¿cómo deben comportarse los gremios? Con integridad, con lealtad, no solamente a sus afiliados y a sus intereses,
sino en función a los intereses del país. Contra más se contrae una empresa, los peruanos podemos perder nuestros salarios, nuestra casa, nuestras jubilaciones, pero una empresa pasa a cortar como un maní. Acuérdense, en 1990, con $50,000 compramos un sitio en el banco de crédito. Si se han olvidado, así fue. La economía se comprimió. Entonces, tienen que mirar largo plazo, no corto plazo. Hechos, no retórica. No existe un solo caso de un país con altos índices de izquierda en los hechos, de no respeto a las libertades ni a la propiedad, uno que se ha desarrollado. Todos los países con alto nivel de respeto a la libertad y la propiedad son desarrollados y agreguémosle mucho menos corruptos. Contra más totalitarismo tienes más corrupción burocrática. Índices de transparencia. Yo soy un técnico, o sea, no me voy a ir por la discusión retórica de las 1000 definiciones del marxismo. Marxismo es la antítesis del capitalismo y es opresión a sus libertades y la del pueblo, y opresión a su propiedad privada. Y eso es lo que representa el gobierno de Vizcarra y su equipo. Ellos no están por la libertad. Los gremios son dueños de su posición, pero son responsables de la evolución de la economía en su conjunto. Porque estos gobiernos débiles necesitan apoyo desesperadamente. Necesitan que nadie los pare. Voy a usar, y cierro con una metáfora. ¿Se acuerdan del señor Mujica en Uruguay? Dicen que fue el mejor gobernante de izquierda y él confiesa que nunca lo dejaron hacer nada. En Uruguay habían instituciones y no dejaron que Mujica destruya Uruguay. En Chile no pasó esto, en el Perú no está pasando esto. Venezuela es una desgracia. Cuando la sociedad civil, como le gusta decir a mis amigos de izquierda, se acomoda, el país está perdido. Y ojalá que no. Quisiera responder, que nosotros hablemos claro. Pan, pan, vino, vino. Cuando hablemos de izquierda o derecha, no hablemos de discursos, hablemos de hechos. ¿Tú oprimes la libertad política de las empresas? ¿Tú no respetas los derechos de propiedad del señor Labarte? Entonces estás aplicando política de izquierda. La complicación solamente beneficia a la izquierda porque la evidencia empírica muestra que son fabricantes de pobreza. No existe un solo caso de un gobierno de izquierda exitoso. China, termino con eso, tiene el 15% del producto per cápita de un norteamericano hoy, porque sus índices de libertad política son los de una dictadura. Es un gobierno de izquierda. Ok, muy bien. Raúl, te toca. Yo quisiera añadir a lo que dice Carlos, que definitivamente yo quisiera ver, no sé si a los gremios, pero por lo menos a los empresarios con más valentía, ¿no? Con más valentía en la lucha por las ideas, porque creo que si es que la juventud hoy día no está viendo como una alternativa al pensamiento liberal tanto como podría, digamos, verlo, es precisamente porque no hemos logrado, por lo menos en Perú, construir una mística, una narrativa que defienda. Yo entiendo, por supuesto, que esto además tiene evidencia empírica que lo sustenta, y claramente defender la libertad y la propiedad genera riqueza, pero adicionalmente, por lo menos en la batalla política y cultural, se necesita más apuestas por discursos emotivos que reivindiquen al individuo, que reivindiquen la libertad, y eso es algo en lo cual, digamos, espero estar contribuyendo en algo, en Twitter, en mis columnas, etc. Y animo a todos los jóvenes a difundirlo también, porque finalmente estamos peleando por nuestra libertad, estamos peleando por nuestro futuro. No es solamente una cuestión de datos, esto tiene que ver con la vida de todos nosotros y con la dignidad humana, porque finalmente no existe dignidad humana sin libertad.
y eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, le diría a los empresarios que apuesten más por iniciativas, tal vez, como digo, no desde el gremio directamente, porque entiendo que digamos, es mucho más difícil coordinar a todas las empresas en ese sentido, pero tal vez empresarios directamente a iniciativas, no digo necesariamente la mía, ¿no? Pero iniciativas que no es mía, sino en realidad es de mi jefe, pero me refiero a la cual trabajo. Hay muchas otras, pero el punto es de que yo creo que necesitamos apostar más por think tanks que difundan las ideas de la libertad en todos los sentidos, en música, en cultura, etcétera, porque esa es la batalla que hoy día se está librando y eso es donde domina la izquierda. Si logramos dominar ese espacio, lograremos, porque ya habremos dominado en lo económico y en lo cultural. Ojalá logremos hacer eso, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Carlos, también, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy interesante las dos exposiciones. Nos han abierto los ojos de muchas cosas. Y quiero pedirle a mi amigo Francisco que tenga la gentileza de cerrar esta reunión. Adelante, Francisco. Carlos creo que tiene un comentario adicional. Por Dios, no se trata de convencer a los jóvenes. Se trata de saber que estamos enfrentando a profesionales haciendo protestas. Si no hay jóvenes, traen gente de afuera. En Chile la gente se preguntaba cómo salió algo tan perfecto, cómo sabían disolver edificios. Son profesionales. Esto no es una cuestión de que la juventud esté desconcertada. La gente joven en el Perú es quizá lo mejor que tiene el Perú, salvo los 5 años de educación que el Estado peruano le da. Enfrentamos a un enemigo mayor. Es una mala idea, cuando uno boxea, yo he sido boxeador de chico, golpear el aire. Y antes de despedirme, solamente quiero agradecer a Patti, porque si yo genero tanta mala educación y tanta irritación a una dama seguramente muy, muy inteligente, es que estoy diciendo algo útil para este país. A este país hay que pelearlo cada día, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Es maravilloso, pero si lo descuidamos, lo perdemos. Y no creo que haya tanto tiempo como para pensar en think tanks por ahora. Tenemos una elección en pocas semanas y el pronóstico es reservado. Y 1000 disculpas por la irrupción. Pero enfrentamos profesionales, no estamos enfrentando jóvenes, por Dios. Muy bien, gracias. Adelante, Pachito. Sí, bueno, primero que nada agradecerle a Raúl y a Carlos, creo que muy buenas exposiciones y quizás sobre todo la parte más rica es las opiniones de cada uno y este intercambio de ideas, creo que con las preguntas y creo que se genera una dinámica bien interesante, ¿no? Definitivamente, lo que rescato de lo que hemos visto es que sabemos que estamos en un gobierno que no va a mover mucho en el tiempo que queda. Básicamente, como dices, grandes proyectos no van a salir, inversión pública de acá hasta el siguiente gobierno evidentemente va a ser prácticamente nula o va a ser muy, muy pobre, por más que haya muchos anuncios de que eso va a ser la parte de la reactivación. Creo que va a ser muy, muy duro. Y le toca a los empresarios, como dices, de alguna manera sacar este tema adelante en un contexto en el cual no hay tanta confianza, no se sabe finalmente qué va a pasar en las elecciones, y además vemos pues lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Que hoy día puede haber una marcha literalmente por cualquier cosa y pueden cerrar una carretera y complican a toda la ciudad, ¿no? Entonces, esto lejos de ser temas aislados, se están volviendo temas que ya es parte en lo que estamos, ¿no? Entonces, definitivamente se vienen unos meses y años probablemente muy duros para todos, y creo que como bien decían, los empresarios tienen que sacar pues bastante más fuerza, no solo en su actividad, sino en ser un poco más proactivos y activos en general para corregir las cosas que se están haciendo mal, ¿no? O sea, hacer que realmente tengan una voz un poco más fuerte en esto, ¿no? Así que nada, yo creo que les agradezco, ha sido un intercambio bastante interesante, yo creo que para todos los que estamos aquí. Y nada, bueno, ahí les hemos dejado el correo por nuestro lado en Gallagher
Nuevamente, solamente decirles que estamos a disposición para todo lo que son manejo de programas de seguros. Tenemos un equipo con bastante experiencia para eso y estamos siempre a disposición. Y bueno, en breve también vamos a contactarnos con todos los que normalmente nos acompañan en estos eventos para ver qué otros temas quieren tratar, ¿no? Yo creo que acá se trata de que todos podamos ver qué más queremos conversar. Sabemos que todo el tema económico y político definitivamente pues, va a ser lo que vamos a querer hablar todos los próximos meses, pero siempre creo que pueden haber algunos temas quizás un poco más específicos y para apuntar en eso en los siguientes webinars que hagamos, ¿no? Así que nada, gracias a todos, gracias Pepe, gracias Raúl, Carlos, nuevamente por las exposiciones y por el tiempo que nos han brindado. Lamento las interrupciones que vieron por ahí en la presentación de Carlos, pero de todas maneras les agradecemos y creo que valoramos mucho sus aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Carlos, Raúl, por favor, hágame llegar sus PPTs, que me interesan tenerlos, para también hacérselos llegar a las personas que estén interesadas. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Ítalo. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.